Carol, muchas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. Esta conversación en realidad que me dio mucha emoción porque el 18 de enero cumplo un año que empecé este podcast y cuando dije Carol va a ser literalmente la persona con la que voy a conversar, me dio mucha emoción y he venido pensando mucho de esta conversación así como que no sé qué voy a aprender, pero estoy muy, muy emocionada. ¿Cómo estás? Bien, bueno, primero, gracias por la invitación. Gracias, gracias, gracias. Esto ha dado vueltas, ha sido un rollo, ¿cómo se dice? Una ida para allá, una ida para allá. Pero tenía que ser en este momento, Noemi, permíteme, por favor. No sé si soy la primera, pero felicitarte por este aniversario, de maravilla. Y wow, qué honor que me haya tocado a mí. También es un compromiso. Gracias, gracias, gracias. No, gracias a ti. Fíjate que me encantaría empezar esta conversación con el cómo llegamos aquí. Yo te comentaba antes de empezar a grabar que yo nunca me hubiera pensado que iba a llegar Mm, aquí y que me iba a interesar por temas holísticos, ¿ok? Porque yo ujú. en un ambiente un poco que nunca se habló del holístico, fue Ujú, apagado, muy callado, ni existente, pero yo no escuché, pero pues no pasaba nada, entonces era no existente en mi mundo. Y ujú, cuando lo descubrí, empecé a querer a saber más y una cosa y la otra cosa y empezar a experimentar y empezar a preguntar y empezó a llegar gente hermosa como tú que me empezó a ayudar, a guiar y mi pregunta empezó a ser así como que ¿y por qué fui guiada a este tipo de terapia, a este tipo de vida en vez de ir a construir barcos, ¿no? Porque hay es millones de posibilidades, literalmente. exactamente, a tejer suéteres, a hacer libros, cuadernos, quién sabe. A ver, sí, yo siento que esto es una especie de llamado, ¿ok? Una especie de llamado, hay quien le dice misión de vida, hay quien le puede llamar postura ante algo. ¿Por qué? ¿Por qué postura? ¿Y por qué hago un hincapié entre una y otra cosa? Porque muchas veces habla mucho de la religión con el tema del holístico. Entonces yo eso lo respeto muchísimo. Entonces hay personas que mantienen como una postura sobre esto, aunque conocen mucho. Te hablo de mi caso específicamente. Ya lo comenté en un podcast anterior, yo no tenía ni idea, Noemí. O sea, yo nunca tuve esa parte de yo sé que yo voy a ser terapeuta, yo sé que yo me voy a ir por esta línea, lo tengo en mi norte, me lo dijeron los astros, se me apareció. No, 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 nada, cero. Siempre he tenido, digamos que una especie de facultad con el verbo, por decirlo de alguna forma. O sea, me gusta hablar y lo que sí me llamaba la atención es que la gente le gusta escuchar quizás lo que yo estoy diciendo. Eso creó en mí una responsabilidad, pero esto fue un poquito más adelante. Déjame irme un poquito más atrás, que adelante en la película. Yo siempre he sido curiosa. Típico, por ejemplo, en mi país, ay, mira, que no sé quién fue para yo no sé dónde y le dijeron tal cosa. Ay, mira, nunca fui fanática de ese tipo de cosas, pero sí curiosa, yo te voy a decir una cosa diferente. Entonces, ay, vamos a ver qué me dicen, vamos a ver tal cosa. Pero era esto que podía pasar una vez al año, dos veces al año, o sea, y ya, that's it. O sea, si tú me preguntas qué me pudo haber dicho una señora en algún momento, no me acuerdo. Así de enganchada soy. No, o sea, yo no te puedo decir en algún momento porque alguien me leyó las cartas y me dijo tal cosa. No, no lo recuerdo. O sea, también tengo esa facilidad, ¿ok? Y al no engancharme, es a lo que voy. ¿Ok? No soy de esa que me puede sembrar algo en la cabeza y yo voy a estar pendiente del día 3 4 5 porque el día... No, no, no. O sea, yo soy de las personas que dejo que las cosas fluyan y si me suman, ¿ok? Busco adoptar esa información. Hoy día, incluso más aún, mientras más conocimiento, más flexibilidad neuronal. Mientras más leo, mientras más aprendo, mientras más conozco, mientras más curioseo, tengo mucha más flexibilidad para decir, déjame ver qué me va a decir Noemí, a ver si me convence. Si lo que ella me comenta me gusta, y puede ser que yo piense a partir de este momento en algo distinto. Pero no fue así de esa forma en un principio. En un principio, como te estaba comentando,
Yo no tenía ni idea, yo llegué a este país hace aproximadamente 17 años, muy agradecida, con una oportunidad que tuvo mi esposo. Y mi esposo, mis 2 hijos y yo nos vinimos en ese momento, pero yo no podía trabajar por temas de visado, no podía trabajar. Entonces estaba como en casa así, y yo toda mi vida trabajé, toda mi vida. Entonces yo me comían los dedos así, o sea, ajá, ¿y ahora qué hago? Y entonces, ¿qué te permite el visado? Bueno, el visado te permite estudiar. Y yo, bueno, ¿será que me pondré a estudiar? Entonces, en ese momento, pero ¿qué estudio? Ya te dije más o menos qué edad era. No. No lo voy a decir otra vez, mami. Lo cierto es que en ese momento mi esposo me dice, ¿y si estudias astrología? Porque a ti te llama la atención esas cosas. Fue mi esposo el que me dijo, ¿y si estudias astrología? Y yo me quedo así, pensando que estudiar astrología iba a ser, ¿no? De mí algo de 3 meses, mes y medio, un curso veloz. No, mi amor, yo estudié 2 años y pico astrología. 2 años, en mi camino se me han atravesado los maestros, unos maestros maravillosos, esas personas que yo he necesitado en el momento justo. Mi primer maestro de astrología, Mariani, mira, una persona a quien le tengo un infinito aprecio y agradecimiento porque me guió y me orientó ante cosas que yo no tenía ni idea. Para mí un horóscopo era, vamos a leer. No, no, mira, ese hombre con una sabiduría de por sí, déjame decirte que tiene una cátedra de astrología en la Universidad de Miami. Fue el primer, creo que es el primer astrólogo que le brindan tener una cátedra, una de las cátedras de astrología en la Universidad de Miami. No sé si se llama exactamente así, pero él está ahí adentro. También después, con él estudié como un año y, ¿qué sería? Un año y 3 meses, un año y 6 meses, no recuerdo exactamente, pero era estudiar. Yo pensaba que así iba a ser cualquier cosita. No, mi hermana, yo tenía que fajarme a estudiar y por supuesto, como te dije en un principio, tengo muchos años batallando con el control y la necesidad de la perfección. Estudiaba, estudiaba porque yo tenía que ser la mejor y yo tenía que estar entre las mejores y estudiaba, estudiaba. Y en el medio de ese tránsito de año y algo, estudié con unas mujeres maravillosas. Era muy gracioso, éramos como 15 mujeres, un hombre. Por supuesto, el hombre no aguantó ese poco de hormonas y se fue como a los 3 meses. Pero todas esas mujeres tenían una cantidad de información maravillosa. Yo estudié con personas que tenían 70 y pico de años en ese momento. Lidié con cosas como con esa hermandad, de hay que ayudarla porque se le olvidan las cosas. Entonces, ¿cómo hacemos para estudiar con ella para que ella recuerde? Entonces fue muy bonito, pero adicionalmente de esa hermandad que pude vivir de una manera muy, muy valorada hoy día, también empezaron a mostrarme una cantidad de cosas que yo no tenía ni idea. Sanaciones energéticas, porque no sé quién hace tal cosa y no sé quién hace. Y yo escucho del Reiki. Entonces yo, como no tengo idea de qué están hablando, sencillamente lo dejé correr como el agua. Pero en ese punto, como a la semana, mi nuera me dice, oye, mira, tú que todo lo sabes en son de broma, ¿no? Me dice, me regalaron un gift card para una terapia de Reiki. ¿Tú sabes qué es eso? Y yo, ¿qué? Segunda vez que escucho hablar de Reiki. Le digo, mira, no tengo ni idea, pero hace como semana y media me hablaron de eso. Déjame averiguar qué es eso. Y me pongo a averiguar. Para no hacerte ese cuento muy largo, terminé Muchas gracias por estar aquí en el aniversario número 1 de Conversaciones con Mami, donde tenemos esta gran invitada, Carol. Si te está gustando, no olvides suscribirte. haciendo en medio, o sea, yo todavía seguía estudiando astrología y empiezo a estudiar Reiki para hacerte un cuento largo corto y dije, wow, o sea, yo realmente sentí un clic con el Reiki que no había sentido con la astrología. La astrología me llamaba la atención, era como un reto, mientras que el Reiki entró como ¡pum! Una pasión. Hice ese clic con el Reiki automáticamente, fue como más emoción, mientras que el otro era como más un reto de tengo que hacerlo. Y adicionalmente, como te decía, como era algo demasiado milimétricamente, mucho número, mucha información, era algo así como que tengo que además ser la mejor. Era más como un Era reto, más un ¿no? reto, era más un reto. Y pero
empecé a estudiar, hice el curso de primer nivel de Reiki, y hago el curso del segundo nivel de Reiki, y se empieza a desarrollar de forma muy orgánica el hecho de que la gente me empieza a buscar para que yo le haga terapia. Yo no tenía ningún tipo de terapia, pero era de repente mi prima que le puse las manitos porque tenía un golpe y le alivió los dolores, entonces le dijo a su tanita y su tanita le dijo a no sé quién. Y llegó un momento en que yo empecé a ver personas en mi casa y en un sofá, ¿ok? En un sofá, así de sencillo. Y fue mi esposo nuevamente, un gran maestro en mi camino, que me dijo, tú vas a tener que empezar a trabajar en eso porque estás más metida en eso que en cualquier cosa. Y yo, ¿será? Así, con esta cara, ¿será? Sentí como un medio entusiasmo, ¿ok? Y yo dije, vamos a probar. Total, ¿qué es lo que va a pasar? Que no pase nada. En ese interín que yo empiezo a ver personas desconocidas para mí, personas, ya el ámbito personal empezó a caer, como te estoy diciendo. Entonces, ya no era el ver a mi prima, a mi amiga, a un familiar o a alguien que tú te sientes como en confianza de quizás si esa persona se baja de una camilla y se sienta en un sofá, tú puedes decirle, ay, pero cuéntame, no sé, o si la persona te llegaba con cuento, tú como más de forma muy familiar podías decir algo, pero cuando es alguien que tú no conoces y esa persona está asistiendo a ti y de repente esa persona se baja de una camilla y se sienta en un sofá. Yo tenía un estudio pequeñito, que era un sofacito, es mi sofá inicial, y era una camillita. Entonces la gente se bajaba del sofá y se bajaba de la camilla y se sentaba en el sofá. Y yo decía, pero si ya esto terminó. O sea, ya yo le hice Reiki. ¿Qué quiere la gente? La gente quería hablar a mí. Entonces, cuando yo empiezo a darme cuenta de esto, y yo decía, la gente me escucha, pero no tan solo eso, yo empiezo a sentir una carga de responsabilidad sobre cualquier cosa que salía de mi boca. Y yo decía, tengo que tener mucho cuidado con lo que yo digo, porque esto puede ejercer una influencia en las personas que están viniendo a mí. Aunque realmente mi terapia era exclusivamente una terapia energética, ¿ok? Entonces, eso no englobaba el que la persona se sentase a contarme nada. Eso era simplemente una terapia de Reiki tradicional. Tú vas, te acuestas, tienes una alineación energética. ¿Cómo te sientes? Bien, qué chévere. Te puedo dar un breve, ¿cómo se llama? Un breve resumen de lo que se puede obtener eso y ya más nada. Pero eso, siéntate 5 minutos y para tu casa. Pero no, la gente se sentaba. Entonces yo empecé a sentir mucha responsabilidad sobre el contenido de lo que yo decía. Y yo le dije a mi esposo en ese momento, le dije, yo tengo que empezar a ver qué hago para yo tener contenido válido para las personas, que no sea nada más mi experiencia. ¿Por qué? Porque yo, bendito Dios, tuve una luz que me permitió visualizar el hecho de que yo no podía guiar a las personas a través de mi experiencia, porque era mi experiencia. Y para todos, mi experiencia no era la solución. Quizás a mí me podía haber servido. Entonces, si tú me preguntas a mí qué es un terapeuta, es eso, es esa persona que puede tener la facultad de salir de su propia historia para poder brindarle una información diferente a alguien que venga hacia ti a buscar soluciones distintas. ¿Mm? Entonces, claro, yo en ese momento te digo, iluminación de alguien allá arriba ya lo quiso decírmelo, yo lo atajé y dije, mira, ¿sabes qué? Callerita te ves más bonita, tienes que instruirte y tienes que empezar a ver por qué. Porque como te digo, esto fue como al revés, Noemí. O sea, yo empecé como de atrás para adelante. Fíjate que eso me trae como la pregunta de somos guiados, literalmente, Ujú, o sea, porque tú fuiste guiada, okey, perfecto, ya astrología, pero solamente lo siento como un reto mental, ujú. pero Reiki lo siento en mi corazón, y como seguiste tu corazón y escuchaste el Reiki, después el Reiki te guió a necesito saber más. Sí, y Y mira, fuiste mira que este cuento es demasiado bueno, porque así literalmente como lo estás planteando fue que pasó. Entonces, pero
a ver, el universo, la fuente, o sea, como lo quieran llamar con todo mi respeto a cualquier persona, para mí es el universo, me gusta mucho decirlo. Para mí el universo cuando se me empezó a tejer mi ruta, mira, llegó un momento que no me daba ni respirar, ¿ok? O sea, las cosas pasaban y pasaban y pasaban. Y así como el Reiki, yo digo, bueno, mira, sí tengo que buscar, pero ¿qué estudio? ¿Será que a este momento me pongo a estudiar psicología? ¿Será que en este momento busco algún tipo de terapia o coaching? Y entonces es increíble, Noemí, pero ni siquiera puedo decirte en el mismo grupo, porque yo seguía estudiando astrología. Acuérdate que te dije que estudié 2 años y pico de astrología. Yo seguía estudiando astrología. En ese mismo grupo de mujeres, alguien habla. Nosotros hacíamos algo que eran presenciales. Se invitaba a una persona y esa persona se hacía la lectura de las cartas astrológicas. Era una teoría, una técnica maravillosa. Y de repente alguien dice, bueno, yo le recomendaría que lea el libro de Enrique Corbera. Y yo escucho solamente el fútbol, o sea, comentario, ¿no? Yo le recomendaría que escuche el libro de Enrique Corbera. Y yo anoto, porque como no sé quién es, no sé qué es lo que está recomendando. Y escribo, cha, cha, cha. Cuando se termina la clase, yo me volteo y hablo con la señora y le digo, ¿quién es Enrique Corbera? Entonces me dice, ¿no conoces a Enrique Corbera? Mira, ese es un español, mira, es una maravilla. Es más, te voy a mandar unos links para que tú veas a Enrique Corbera y me dice, él está por venir, él es un español y está por venir a Miami. Yo vivía en Miami, pero a mí no me hizo ningún ruido que él viniera para Miami, ni me hizo nada. Yo lo que tuve fue curiosidad de quién era y qué era realmente lo que ella le estaba expresando a la persona como recomendación. Veo un video de él en YouTube y espero que te cause gracia, pero él me cayó malísimo. ¿Qué enseña? Bioneuroemoción, a lo que me dedico. Y yo me acuerdo que yo vi ese video y le digo a mi esposo, ese español me cae horrible, me parece pesadísimo ese español. Le digo, pero me gusta lo que dice. Mm, Entonces mi esposo me dice, y yo no entendí nada. Porque pobrecito, mi esposo tiene que ver toda esta cosa conmigo. No le queda de otra. Entonces, bueno, vuelvo otra vez a resumirte. Esa misma persona me dice al tiempo, Enrique Corbera se va a presentar en la Universidad de Miami. Tengo unos tickets, te los voy a regalar. Y yo, ¿ah? Me regaló 2 tickets que costaban como $50, una cosa así. Y me dice, yo no puedo ir y yo no sé por qué yo te voy a dar esos tickets a ti. Yo formo parte de no sé qué cosa de Enrique Corbera. La tipa era súper fan de Enrique Corbera y yo decía, ese hombre tan pesado. Y de repente Y de repente me pongo a indagar sobre la bioneuromoción, que era lo que realmente a mí me había llamado la atención. A mí no me había llamado la atención él, sino lo que él hacía. Y me pongo y me volteo y le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Voy a ir a ver esa charla. Tengo 2 tickets, vente conmigo. Si ese señor en persona me convence de lo que realmente hace, voy. En ese momento se llamaba diplomado en bioneuromoción y el diplomado duraba algo así como un año y 4 meses, un año y 5 meses. Voy a verlo en la Universidad de Miami y el hombre me convenció. O sea, yo al mes y medio estaba estudiando bioneuroemoción, ¿ok? Yo hoy día, mi historia con Enrique Vera es muy graciosa porque me pasó lo mismo con astrología. Yo seguía estudiando astrología y entonces ya había estudiado Reiki, ahora estaba estudiando bioneuroemoción, ¿ok? Y es muy demandante, supremamente demandante. El diplomado, ¿ok? O sea, 800 y pico de horas, a la semana tenías que conectarte, o sea, una cosa súper estricta. Y bueno, como yo me gusta meterme de cabeza en ese tipo de cosas, me meto de cabeza en eso. Ahí conozco la hipnosis clínica, porque era una materia dentro de la bioneuroemoción. Y conozco el PNL, que es la programación neurolingüística. Y a mí esas 2 materias me hicieron, ¡kin, kin!, también en el oído. Y yo
a medida que iba avanzando en el estudio, decía, no me van a dar un poquito más de esto, no, o sea, como que sí yo sentía que yo quería más de eso, o sea, yo quiero un poco más de esto. Termino el diplomado de emoción, con mucho orgullo te lo voy a decir, la calificación más alta de 200 y pico de personas. Gracias. Lo digo con mucho orgullo porque me quemé las pestañas y no es ego, es realmente reconocimiento. A mí mismo. Y creo que eso lo tenemos que aprender, estar orgullosos de nuestros propios logros porque nos cuesta, Exactamente. Y era algo que y yo estar también tenía que aprender. Y déjame decir una cosa, me fui para España a recibir mi título. Me monté en un avión y me fui para España a recibir mi título con todo el orgullo del mundo. Por esta, por sí, esos que están ahí detrás son títulos, son parte de los estudios que he hecho. Entonces, a ver, eso me llevó, cuando yo empiezo a estudiar bioneuroemoción y termino de estudiar bioneuroemoción, yo estaba calificada para dar terapias de bioneuroemoción, pero ¿qué me pasó? Que sin ánimo o sea, sin que sea una crítica, sino algo que yo empecé a ver, porque yo seguía haciendo terapias con Reiki. ¿Ok? Y entonces esas mismas personas era como que con quien yo podía de alguna forma ese conocimiento nuevo poder desplegarlo. ¿Ok? A medida que iba nutriéndome, yo decía, esto como que funciona. Y si yo hago esto y digo esto, y si yo incluyo esto y hago esto, y a la gente le empezó a llamar más y más la atención, más y más la atención, mi terapia. Cuando yo termino de estudiar bioneuroemoción, yo le digo a mi esposo, y sigue esta historia porque ahora me voy a hacer una especialización en hipnosis. Y mi esposo me dice, ¿qué? Pasaste 2 años llorando, porque literalmente pasé 2 años llorando estudiando neuroemoción porque trabajas tus propias sombras. Tú ¿me puedes hablar en medio de del eso? curso, cuando estás en plenos procesos de aprender técnicas, de el conocimiento de todo el contenido, trabajas tus procesos. Y entonces él me decía, ya viene de clase porque viene así de hinchada a llorar. Tú misma vas y tratas tus propios traumas, tus propias emociones guardadas. Esta técnica es así como que, tu niño interior, o sea, te llevan como a los traumas. Todo, ahí hay sistemas de creencias, hay niño interior, hay, o sea, sombras, hay lealtad, hay todo. Eso es el contenido que tú puedes tener. Esa la bioneuroemoción es maravillosa. Lo único, ¿ok? Yo salto, cuando después que salto de la bioneuroemoción, hago una especialización en hipnosis clínica y después hago una especialización en programación neurolingüística, porque era eso que me hacía así, ¿sabes? Y viene parte de esto que tú dices, a ver, es curiosidad, sí, soy súper curiosa, pero era esa parte de complementar eso que tienes, o sea, es como cuando tú llegas a un punto y tú dices así, espérate, pero es que como que hay algo ahí más, espérate, y como que, hay algo ahí más, o sea, es esa parte en ti, digamos que ese nivel a ver, no quiero llamarlo nivel de conciencia, pero creo que sí, o sea, ese nivel de conciencia que no ves, que te suena la campanita y te dice, es que esa es la vía, sigue por ahí, o sea, y te toca hacer esto, sigue por allá, y nosotros le podemos llamar curiosidad, pero para mí es como complementariedad, ¿ok? Es como algo que trae tu corazón, ¿no? O sea, es esta emoción de como de emoción, como que, oh my God, quiero saber más. No es así como Exactamente. que, ay, tengo que No, hacerlo. no, Es esa no, no. Es esa parte que tú dices, ahora voy. Y mi esposo, mira, ahora voy. No, 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 ya conseguí con quien quiero. Me mandaron este store, me mandaron la cara de mi esposo y o sea, otra vez, mira, tengo un cuento muy cómico porque como te comenté inicialmente, estoy comenzando a estudiar neurociencia ahorita. Y se lo comento a una prima que amo muchísimo, ella está en España ahorita. Y le digo, hey, le mando un capture de la primera página. Le dije, hey, ahora voy por neurociencia. Y me dice, ¿por qué tú no haces un arroz? ¿Por qué eso? ¿Por qué no haces un arroz? A mí me causó tanta gracia. Y es ese llamado. Estoy como niña, porque voy ahora con neurociencia. Y sé que maybe no va a hacer una modificación muy grande en mis terapias, pero sé que voy a conseguir algo que pueda aportar.
porque ahí es donde está. Y hay tantas cosas que han existido siempre, pero que ahora es que se están viendo de frente, que tú dices, wow, o sea, a mí en estos días me reuní con una persona y esa persona me dice, pero es que no sé qué estudiar. Le dije, es que te entiendo, hay tantas cosas que estudiar. Y me miró, me dijo, ¿de verdad hay tantas cosas? Le dije, esto es un universo gigantesco. Dije, tengo una luz aquí que me sube y me baja. ¿Ves? ¿Ves? Estoy iluminada. Ahora sí, ahora no. Sí. ¿Cómo se llama? Ariol. Sí, tengo mi aureola. Entonces, como me dijiste, me llama, mira, me apasiona. Entonces, ¿qué para mí es lo que nosotros empezamos hablando? Me dijiste, es nuestro, Como don, es, como llamado, pero le decimos curiosidad porque es esta emoción de querer saber más, y entre más información llega a, por ejemplo, lo digo personalmente, a mí de este tipo de cosas, digo, ¿a dónde estaba toda esta dónde estaba toda esta información hace un año, no? es Cuando yo así. estaba Y de repente lees, no, porque esto fue en 1980 y tanto. Y tú dices, o sea, eso está rodando desde 1980 y algo. Y yo me está llegando a mí. Yo leí unos libros, una triada de un canalizador, no, se llama Tryon. Y esos libros principalmente empezaron como en 1982, si mal no recuerdo el primero. Y yo decía, y de 1982 está rodando esta información y yo me estoy enterando, me sentía caduca. Decía, yo me estoy enterando, o sea, me da pena comentar esto porque la gente debe saber esto de hace mucho tiempo. Y no, resulta ser que no, que eso que está escrito desde 1989 es ahora que la gente realmente lo está revisando, que la gente lo está tomando en cuenta. fíjate que eso me intriga como mucho. Toda esta información ha estado alrededor de nosotros por muchos años, pero en realidad no hemos tenido la conciencia, le podemos decir, o puesto la atención Ujú, a eso. Y en este momento está llegando mucho. A mí me ha estado pasando que digo, no es que ya todo el mundo está en esto. Y recientemente alguien me dijo, no es cierto, es que ese es tu mundo. Y como es tu mundo, es que tú crees que es el mundo, pero no significa que esté en todos lados. sí, realmente, yo creo, a ver, yo te digo, yo siento que estamos en un momento muy importante a nivel completo, ¿ok? Planetario. Yo creo que nosotros estamos atravesando un punto de crecimiento que viene rodando desde hace un rato, quizás para nosotros, o sea, cuando hablo de nosotros, he escuchado gente que con mucho contenido, con mucho conocimiento, hablo de contenido, ¿no? Que habla desde justamente como de mil, como de esa época, desde el 89, 90 y cortos, que ya empezó como una ola, ¿ok? Como una especie de ola de conciencia, donde la gente empezó a tener menos tabúes, empezó a perder el miedo a hablar, a dar su opinión, a poder decir yo tengo un sistema de creencias diferente, ¿ok? Sin el temor de ser juzgado, aunque lo seas. ¿Por qué? Porque la valorización la estás dando tú. Yo siento que sí, y yo dije, hace poco lo dije y lo repito, yo, aunque suene muy loco, yo creo en la humanidad. Aunque suene muy de naif, yo sí, yo pienso que nosotros estamos creciendo. Yo siento que nosotros como humanidad estamos siendo esos bebés que se están descubriendo los pies y se están descubriendo las manitas para poder pararse. Entonces ese proceso creo que es lo que estamos atravesando en este momento. Y esas curiosidades ese comunicado, por ejemplo, tú y yo, o sea, que a ti, yo te hice un clic sobre algo en un momento que fue, o sea, muy random, si se quiere, ¿ok? Y, ¿Y qué fue? Empatía, cariño. O sea, nuestras energías se cruzaron y tú me dijiste, yo tengo que hablar contigo. Y yo, ok, sí, chévere, en medio de la locura del momento, sí, sí, me hablas y todo esto. Y aquí estamos. Hemos tenido un par de conversaciones y han sido deliciosas, ¿ok? Han sido, ¿y qué es eso? Empatía dada a través de nuestro nivel de conciencia, que es un nivel que no es que es el nivel de conciencia, no, Ya llegamos. exacto, no, es algo, es poder darte la oportunidad de ver las cosas distintas y por supuesto de hacerlo diferente. Entonces,
Yo creo que esto forma parte de todo y creo que sí, que estamos creciendo, que cada vez te lo puedo hablar con mi consulta. Yo hacía nada más terapias de Reiki, sí era normal que yo viese hombres y mujeres, hombres y mujeres, hombres y mujeres, pero cuando la terapia empieza a dar un giro, que es como te estaba contando, y ya las personas se sientan, empiezan a sentar y las personas, o sea, ya se genera la redirección bioemocional, que era lo que te decía, que es la terapia que es creada por mí, y empieza, es como un flujo de mujeres las que empiezan a venir, ¿ok? Yo me mudo de Miami para Charlotte. Yo lo que tengo en Charlotte son, voy a cumplir 6 años aquí en Charlotte. Y yo viví como 14 años viví que 13 años en Miami. Entonces, pero cuando me mudo para acá, era como mucha mujer, mucha mujer, mucha mujer, mucha mujer. Y de repente empezaron a venir los hombres. Maybe el esposo, maybe el novio, maybe el hijo, pero empezaron a venir y me ha pasado. Y yo le digo a mi esposo, esta semana tengo semana de hombres. Todo lo que tengo en la agenda son hombres. Entonces, óyeme, y yo atiendo, tengo un segmento que son chicas de 16, o sea, adolescentes, chicas, chicos de adolescentes entre 16 y 19 años, y es una maravilla. Y tengo un segmento mucho más alto, ¿ok? O sea, yo tengo un abanico que es lo que me hace creer en la humanidad y es lo que me hace poder ver que es cada una de esas personas lo que quiere es entenderse para trascender sus propios procesos y evolucionar. Entonces, ¿cómo no creo en la humanidad? ¿Cómo digo algo distinto? Entonces, sí, ese ¿Cómo va a no? ser mi speech, siempre va a ser mi speech. ¿Por qué? Porque quiero creerlo y quiero a través de mi experiencia poder darle a cada una de esas personas lo mejor de mí y siento que es una responsabilidad por lo cual sigo instruyéndome, sigo instruyendo y levanto mi bandera de sigo siendo curiosa y quiero tener contenido para que esas personas digan, ok, las herramientas que Caro me pueda brindar me funcionan o sencillamente sea un paso en su camino, porque no siempre podemos tener ese clic, pero es respetado totalmente. Y el simple hecho que tú vayas a una terapia porque quieras, te funciona o no, ya simplemente significa que tú quieres hacerlo diferente. Creo que es esa masa que quizás era pequeña, cada vez está creciendo más y más. Y es lo que necesitamos para seguir avanzando y crecer aquí y dejar de ser esos niñitos que todavía se agarran los pies y las manos para caminar, caminar en evolución global, entendiéndonos y amándonos. Para mí, yo creo en la reencarnación, ¿ok? Y yo siento que nosotros, alguien me preguntó, pero ¿por qué crees en la reencarnación? Y yo dije, porque yo, a través de mi conciencia y mi gran fe en Dios y mi gran conexión, o sea, yo no siento que yo tengo que buscar a Dios porque yo soy parte de Él. ¿Ok? Esa es mi visión, ese es mi sistema de creencias, y el cual respeto cada vez más. Entonces, desde esa perspectiva, cuando yo hablo de eso, mira, es que me emociona mucho, ¿sabes? En serio que sí, porque yo cuando puedo desplegar esa información, una persona me dijo, ¿por qué crees en la reencarnación? Le dije, porque yo siento que no podemos tener una sola oportunidad para aprender todo lo que nos toca aprender. Muy buen punto. Es imposible que tengamos una sola oportunidad para eso. Y vi Dios, de lo cual formo parte, me tiene que dar más oportunidades para que yo pueda seguir avanzando en esto. Sabes que es un tema que toco muy poco, por respeto, por muchas cosas, ¿no? Pero sin embargo, para mí es como algo que es bastante importante, porque la temporalidad que nosotros podemos tener para cumplir todos esas, para poder avanzar en el crecimiento de todo lo que me toca saber para poder amarme yo, porque además ese para mí es la gran ruta de todos los caminos. Mira, que si no me siento amada, que me siento abandonada, que si me siento todos los caminos me llevan a Roma. ¿Cuál es Roma? Amarme a mí misma. Entonces, todas esas vertientes de conocernos nos van a llevar a eso a ese objetivo. Entonces, si a mí me faltan 3 materias por cruzar, yo tengo que tener otra oportunidad para poder cruzar esas 3 materias. Fíjate que esto de la reencarnación, yo también creo en, Ujú, pero yo no entiendo. Yo estoy como
yo creo como todo el mundo en un camino donde sabemos, pero no sabemos nada, ¿no? Ujú, Entonces, sé que creo en la reencarnación, no entiendo por qué, y ahorita que tú me dices su forma de ver la reencarnación, cliqué porque sí es cierto, o sea, yo creo que hay vidas que ujú, venimos y ni siquiera sanamos nada, porque totalmente. estamos metidos en el afuera, en amar al otro en vez de empezar por acá. Y todos tenemos nuestro camino, todos, pero Totalmente. sí tiene mucho sentido lo que me estás Incluso diciendo, imagínate claro. algo que no deja de ser muy duro, pero esos bebés que escasamente están por muy corto tiempo, ¿ok? O sea, esos bebés que tocan y siguen, ¿ok? O que Ujú. parten con muy corta edad, esas personas, esas personitas que este, tienen un sentido. Lo que sucede es que yo, hay algo que se llama la planificación prenatal, que no es exactamente el poder planificar embarazarte o no, sino es algo que sucede más arriba. Vuelvo y te repito, esto es con mucho respeto, es algo que no hablo mucho en público. Generalmente cuando yo puedo tocar esto con alguien, lo hago generalmente en terapia, pero a través de esa estructura de mi sistema de creencias, yo pienso o he aprendido, mejor dicho, no es algo que se ha creado en mí, sino que yo a lo cual he concluido a través de mucha lectura, que cuando eso pasa, esos bebés tocan y siguen, o sea, cuando hablo de tocar es que nacen e inmediatamente mueren, ¿ok? El punto aprendizaje no es de ellos están sirviendo como, es una especie de contrato donde yo voy a hacer esto, yo voy a entrar, voy a tocar y voy a seguir para que mis padres y la gente que está alrededor de mí puedan vivir el aprendizaje que puede implicar ese tipo de pérdida, ese dolor. Entonces, esos pactos se hacen allá arriba. Entonces, Eso lo es en la cábala. Ellos explican mucho eso y me impactó porque dije: "Sí es cierto". O sea, sí, al claro. ellos solamente venían a ayudar a los padres a sanar lo que tenían que sanar. Sí, y sí Exactamente, es, en es difícil de uh, entender, total, muy duro. pero creo que es el trabajo de, ¿no? Sí, porque es que en estos días estaba viendo un podcast, pues no sigo siendo, o sea, así como tú me comentaste, y estaba viendo podcast, yo también, yo dejé de ver televisión hace mucho y lo único que hago es ver podcast de gente que considero que tiene más conocimiento y me encanta. Y esa persona dijo algo que me llamó la atención. En el momento, dijo algo, digo, porque nosotros traemos nuestro libro escrito aquí, donde no lo podemos leer. Y yo me quedé así, yo dije, oh, qué gracioso, ¿no? O sea, pero realmente nosotros traemos nuestra estructura lista, pero existe el libre albedrío. Tú puedes traer todo. Hay varios factores que encierran lo que es ese camino, ¿no? O sea, cuando nosotros vamos bajando de ese sistema maravilloso de unidad, cuando todos somos uno. ¿Ok? Yo hago ese ejemplo y las personas que vienen a terapia se ríen porque me dicen, soy ese copito de algodón. Yo le digo, ¿sabes cuando tú compras una bolsa de algodones que son copitos? Para mí eso es el sistema de unidad cuando nosotros estamos ahí arriba. Todos somos uno, ¿ok? Pero si tú sacas uno, ese uno puede bajar y reencarnar, ¿ok? Sigues formando parte de lo que está allá arriba, pero eres individual aquí abajo. Entonces, yo, todo ese pasar, o sea, nosotros no podemos tener la información que tenemos arriba. Vuelvo y te repito, quiero volver a decirte, este es mi sistema de creencias. O sea, forma parte de lo que me ha permitido incluso ver las cosas distintas. Y es el hecho de que cuando yo puedo entender que cuando yo soy ese copito de nieve que acepta reencarnar con una cantidad de condiciones y adicionalmente con una planificación de lo que yo voy a bajar a aprender, entendiendo que existe el libre albedrío, yo cuando ya bajo y reencarno, ¿ok? Y yo decido que duro 5 minutos,
u 80 años en mi trayecto, esta persona que está aquí, o sea, que estoy atrás de mí, o sea, esa información ya la tengo interiorizada, ¿verdad? O sea, yo digo, yo sé que yo planifiqué todo lo que yo estoy viviendo en este momento, yo planifiqué cuándo iban a ser y yo planifiqué cuándo me voy a ir, ¿ok? Entonces, cuando yo veo a alguien, recientemente ha trascendido personas a quien quiero muchísimo, ¿ok? Y logré verlo desde el amor y desde el respeto, Noemí. Y sí, en el momento tuve un impacto emoción, ¿ok? Pero logré decir, wait, esta persona escogió irse en este momento, escogió irse de la forma que se fue. ¿Qué me corresponde a mí? Respeto. Y saber que obviamente está yendo nuevamente como un copito a formar parte. Entonces yo le llamo a ese regreso a casa, el verdadero regreso a casa. Entonces, obvio, mi sistema de creencias me ayuda a mí a gestionar todos estos procesos. Entonces veo el No duelo de ver una esos forma diferente. procesos, sí, no ver esos procesos de sufrimiento, ¿no? Con mucho sufrimiento de que se me fue y nunca más lo voy a volver a ver. Es más un entendimiento, respeto y honra. Exactamente. Ojo, la emoción no la podemos privar. Y eso es algo que no podemos dejar de visualizarlo. O sea, como te dije, existe ese impacto emocional, lo lloras o todo esto, tal, pero es donde tú empiezas a transitar y decir, ya va, mira, ojo, pasan cosas como, ¿qué sería lo que estaba buscando aprender para irse de esta forma? Curiosidad, ¿ok? Pero por encima de todo, wow, está volviendo a casa. Va realmente al mejor lugar. Bueno, mi sistema de creencias está tan volteado como te estás dando cuenta, que para mí lo que estamos en tránsito somos nosotros. La realidad está del otro lado. El verdadero lugar está del otro lado. Elabora, elabora. Ay, Dios mío, esto ha sido una locura, mi favor. Nunca me imaginé que iba a hablar de esto contigo. A mí me encantan estos temas. Por eso estudio la cábala, Ujú, estudio este tipo de cosas mucho más místicas, y por eso te digo, yo no puedo encontrar la respuesta de qué fue lo que a mí me jaló a esto. ujú. Simplemente, cada vez que tengo este tipo de conversaciones, para mí es like, dame más, quiero saber más, no los juzgo, o sea, simplemente es como que es parte de, me emociona mucho que no puedo ni siquiera explicártelo. O sea, creo que tú lo estás viendo, like, ¿what? Sí, y fíjate que, como te comenté, esto no es algo que yo hablo mucho, yo respeto, tengo personas de todas las religiones, yo atiendo personas, entonces, obvio, una de las preguntas básicas es, ¿eres católica, eres cristiana? O sea, ¿de dónde está? Y obviamente con todo el respeto del mundo, yo avanzo en mi terapia, sí, pero quizás me consigo personas como tú, que cada vez son más, que tienen un nivel de apertura, yo digo, ¿te interesaría escuchar algo un poco loco? Porque sé que de repente tengo personas que han tenido pérdidas muy fuertes y me han dicho, Carol, esto que me acabas de decir me volteó la historia totalmente. Y yo digo, en serio. Y respiro porque sé que es fuerte. O sea, sé que es una información que a veces es compleja, ¿ok? Y yo le digo, bueno, si te sumó, tómalo. Y ese es mi speech. Si lo que te voy a decir te suma, excelente. Si no te suma, déjalo ir como el agua que corre. Yo hay algo que hablo mucho y es el hecho de que seamos amables con nosotros mismos, ¿no? Entonces, porque nosotros tendemos a ser muy duros con nosotros ante la crítica, ante el juicio, ante muchas cosas, o sea, y lo volví a hacer mal y y a veces yo digo, siempre háblate como tú le hablarías quizás a esa persona que amas mucho, a esa persona que quieres mucho, que quizás busca esas palabras bonitas. ¿Por qué te digo esto? Porque justamente para mí, el paso de la reencarnación, el creer en la reencarnación forma parte de eso, de quizás buscar una forma amable de tratarnos a nosotros y decir, sí, tenemos más oportunidades, no nada más tenemos esta.
Y eso no significa que debemos bajarle al querer avanzar y al querer crecer, sino es tener esperanza en que existe primero algo más allá y una nueva oportunidad. Eso para mí forma parte de todo lo que te comenté antes, de ser incluso amables conmigo misma, ¿entiendes? Entonces yo siento que eso me relaja un poco, ¿sabes? O sea, decir, no tengo la carga encima de tener que cumplir todo y de que todo No, mira, bájale dos. O sea, sí, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para avanzar y para trascender todo eso que tú escogiste. O sea, yo escogí venir a trabajar aquí, pero que a veces no tenemos, digamos que La la paciencia. oportunidad para trabajarlo, esa apertura para trabajarlo, quizás ese condicionamiento de poder decir, estoy en mi momento de esto, sin que sea bajo presión. Lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. No, mira, yo creo que eso no nos lleva a ninguna parte. Nosotros tenemos un momento justo y perfecto para, para ese punto de conciencia del que hablamos en un principio, de tomo una decisión de avanzar. Porque yo se lo digo a las personas cuando vienen a terapia, yo les digo, mira, hay quien puede venir hasta acá y podemos ver desplegar información de su propio proceso y de repente yo puedo mostrar, mira, y pasa esto y pasa aquello, y la persona puede decir, oh, wow, lo veo, lo entiendo, ta, y la gente se va y eso queda a nivel de información. Y la gente sencillamente, Dios mío. Y la gente sencillamente lo, lo tiene como información. Pues ya yo sé qué es lo que me pasa, yo sé de dónde viene lo que me pasa, pero no lo trabaja. Ahí es donde forma parte la decisión. Yo puedo tener la información, pero tengo la decisión para trabajarla. Ambas cosas son totalmente respetables. Yo puedo quedarme con mi información e irme y decir, bueno, mira, es que yo soy así porque tal. Ahora, yo estoy trabajando esto. Entonces, bueno, ok. Pero fíjate que bajo un mismo escenario son dos perspectivas diferentes. Esas oportunidades, o sea, porque muchas veces nosotros decimos, bueno, pero es que lo que me está pasando es un castigo. La oportunidad de verlo como un castigo o como una oportunidad para crecer sobre lo que te está sucediendo, decisión. He tenido quien me ha dicho, claro, porque es que no te está pasando a ti y tú no lo sientes como lo estoy viviendo yo. Es válido, totalmente. Yo te doy las herramientas para que cuando los niveles de emoción bajen un poco, ¿por qué? Porque tienes que vivir tu emoción. Eso es como el duelo, que lo hablamos hace un rato. El duelo hay que vivirlo, tiene etapas y hay que darle la vuelta al reloj completo, ¿ok? Pero bajo una estructura de donde lo veo desde el amor o lo veo desde el dolor. Entonces, todo este tipo de cosas giran en función de algo específico y son tus decisiones. Entonces, cuando yo puedo decir, bueno, pero es que este no es el único momento donde yo voy a tener para aprender esto. Mira, de repente me doy el chance de danzar y yo lo digo. De repente la persona me dice, bueno, pero ¿y tú cómo haces? Y le digo, yo simplemente si logro tener la ventaja de ver un proceso, intento trabajarlo. ¿Hay garantía del éxito? No, pero ya es un avance importante que lo vea. Entonces, por eso te digo que la decisión y el poder yo relajarme y decir, "Ah, mira, si no lo trabajo ahorita, lo trabajo en la próxima vida. Qué angustia. Es como ser un poquito, como te dije, amable conmigo. Eso lo dejo para después. Pero eso es muy caro, ¿sabes? Eso que te acabo de decir es una teoría muy caro. Pero se siente más ligera, en vez de quiero vivir todo en esta vida y sufrir y no, quiero llevármela chill. Quiero medio, después 5 años espectaculares y después otra vez volver a superar otro Sí, y ahí vemos, ahí vemos. Y de repente digo, oh my gosh, otro proceso. O me cacho tú sabes que dentro de la terapia yo hablo mucho de los timings de las emociones. Eso es algo que quizás no es tan preciso, pero hoy día hay
estudios que no están totalmente certificados, pero están como que muy en la palestra, que dicen que las emociones duran en nuestro cuerpo 90 segundos. ¿Has escuchado eso? Entonces, yo, de medio de todo, sin satanizar las emociones, porque las emociones no las podemos satanizar, nosotros tenemos que vivir las emociones. O sea, bueno, pues tengo nada más 90 segundos. Es elección tuya si tú quieres vivirla más de eso, pero químicamente hablando, el tránsito de nuestro cuerpo está dado para que pase. Ahora que yo, de acuerdo a mi sistema de creencias, de acuerdo a una cantidad biológica de información genética, biológica que puedo yo tener, esos 90 segundos hacen así, o suben más, o se modifican, por decirlo de alguna forma, pero yo le comento a las personas, o sea, porque la gente me hace como referencias a mí, pero ¿cómo manejas tú esto? Y es muy gracioso porque tú sabes que hace muchos años la gente se reía mucho de las novelas que pasaban en la televisión, porque decía que los protagonistas hablaban solos. Cuando se quedaban los protagonistas, o sea, las mujeres protagonistas o los hombres, había mucho diálogo que era su diálogo interno exteriorizado. Mi vida hoy día es así. Yo tengo mucho diálogo interno. ¿Por qué? Porque esta información me ha ayudado a mí también un montón. Y claro, yo no puedo llevar a nadie a un lugar donde yo no haya ido. Entonces, cuando yo te digo a ti, mira, es que tenemos primero que concientizar que tenemos que, en cuanto al tema de las emociones, que mira cómo se coló, poder, primero, no satanizarlas. Segundo, entender que tenemos que vivirlas. Y lo otro es más buscar la forma de no reaccionar, sino de entenderlas, que de ahí viene la integración. Entonces, en mi caso particular, yo me he hallado donde yo me he molestado, he logrado ver mi molestia, pero vivo mi molestia. ¿Por qué? Porque hay cosas que me pueden molestar en el camino, eso no significa que tenga tres cabezas. Este, lo reconozco y digo, ok, ¿cómo soluciono esto? Pero de repente, esa Carol que de repente no tiene tanto conocimiento, ese inconsciente mío atrás, que de repente me dice, pero acuérdate que estás molesta. Y entonces aparece la otra parte de mí que dice, "Eso se te quitó hace como 3 horas, loca, ¿por qué te vas a volver a molestar?" Y yo me río, Noemí, porque lo que te estoy diciendo es así. Y yo, por ejemplo, mi esposo, mi pobre ratón de laboratorio, él me mira y me dice, te perdí. O sea, estás enojada y de repente te estás riendo, porque me río de mí y de mi diálogo interno, ¿entiendes? Entonces le digo, es que si tú escucharas lo que está en mi cabeza, tengo a dos voces, ahora que está diciendo aquí, acuérdate que estás enojada por lo que él hizo. Y la otra voz dice, ¿qué te pasa, loca? Si eso se pasó hace rato y eso nada más duro en tu cuerpo, 90 segundos. Entonces, es realmente esa parte donde tú dices, ¿y si se puede? Porque me río, termino riéndome. Y entonces yo digo, es real. Adicionalmente, encontré una información que para mí es muy importante, creo que para las mujeres y para los hombres hoy día también, y es que a nivel genético hay algo que mide, eh, que rige el envejecimiento celular, y son los telómeros en las células. Y los telómeros son como unas cositas así, que son como unas patitas. Y cuando nosotros tenemos estallidos de cortisol en nuestro cerebro, esos telómeros se acortan. Te estoy hablando de ciencia. Entonces las células tienen como esos telómeros, cuando las células se dividen, ellos tienden a acortarse, ¿ok? Hasta que llega un punto en que el telómero dice, ya no me puedo cortar más, y esto es en el tiempo, ya no me puedo subdividir más. Y esto pasa en el tiempo. Entonces, claro, entonces ahí viene el envejecimiento celular y obviamente el envejecimiento corporal. Porque este ¡Guau! control no permite que siga creciendo, al Lo contrario, corta, es chico. lo corta. Se digamos que es un tamaño ya hecho y el cortisol hace así. Como que si lo corta. Sí, mamá, imagínate tú que agarra un cuchillito y lo corta. Mm. Eso es una patita. Imagínate tú que hay una cabecita y hay unas patitas así. Ok, en las patitas son los telómeros. Bueno, cuando nosotros, o sea, de por sí hay muchas cosas que hablan de que es el secreto de la juventud y es el cuidado de los telómeros. Esto lo escuché hace nada. Entonces decía, ¿qué tenemos que cuidar en nuestra vida? Los telómeros. Entonces,
¿Qué es un enemigo del telómero? El estrés, el cortisol que genera el estrés. Y yo digo, ay, no, mi amor, no, decisión mía, voy a mantener mi telómero lo más largo posible, con todas mis canas, con todo. Me tengo en propuesta, entonces permito que esos diálogos internos me den esa fortaleza de poder reírme ante situaciones que yo hace 2 horas menos, pero digo, espérate, vamos a ver, fue mi niña interna, ¿qué fue lo que pasó? Déjame pensar, ajá, déjame buscarle la razón a esto. No siempre la encuentro, porque a veces el inconsciente es bien cerrado, pero me doy la oportunidad de bajarle y entrar un poco en coherencia. Las emociones que te duran 60 segundos, pero nos 90, ¿perdón? 90 segundos. 90 segundos, 90 Ujú. segundos, gracias. Y nosotros nos lo quedamos por días con el mismo enojo, o sea, por el Sí, enojo me lo repito cada hora que me acuerdo. claro. Y entonces ahí pasa de la emoción es como una chispa, es algo que responde a un impulso real o imaginario, ¿ok? Cuando esa emoción empieza a ser pensada, se convierte en sentimiento, ¿ok? Entonces ya yo no estoy enojada, sino ya estoy frustrada. ¿Por qué? Porque ya pasó de ser una emoción y brincó a ser sentimiento, porque ya a través de mi sistema de creencias o a través de mi información genética o a través de mi historia, yo le puse un sentido a esa emoción, ya lo pensé. ¿Qué es un sentimiento? Es una emoción pensada que se manifiesta a través del, otra vez pasa y lo vuelvo a pensar y lo vuelvo a pensar, ¿ok? Entonces, cuando esa emoción se vuelve sentimiento y yo sigo haciendo ping y me quedo en ese bucle, ya empieza a hacer algo que se llama estado de ánimo. Se me fue de la mente. Entonces, ¿qué pasa? Ajá, yo pude estar con una chispa que me generó la emoción del enojo, pero entonces lo pienso, se convierte en sentimiento y lo sigo pensando, lo sigo pensando, lo sigo pensando. Y entonces se establece el estado de ánimo y ahí es donde tú dices, es que tengo todo el día con el cuerpo echado a perder. Estoy de un mal humor y resulta ser que el origen de esto es una emoción gestionada de esta forma. Es una emoción pensamiento repensado, repensado, repensando que mi cuerpo lo sintió cada vez que lo pensó, cada vez que Claro, lo y además lo cree totalmente. Tu cuerpo cree la historia por completo. O sea, todo eso que adicionalmente me preguntan, ¿es real? Sí, porque es tu historia. ¿Cómo lo puedes ver tú y cómo lo puedo procesar yo? Un mismo estímulo puede ser totalmente diferente. Puede ser que tú hayas vivido en un pueblo, en una ciudad, donde cuando nacía alguien o cuando alguien lograba algo, tiraban fuegos artificiales. Y el sonido de fuegos artificiales para ti implica una nueva vida o un logro. Y de repente tú estás en tu oficina y suena un pa, 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 y tú haces, oh, pero de repente yo estoy en la oficina, en el cubículo del lado tuyo, y donde yo vivía, el paz, paz, paz implicaba que eran tiros y mataban a alguien. Entonces, es un mismo estímulo, pero tú lo gestionas y lo ves desde una perspectiva y yo lo gestiono y lo veo de otra. Yo me meto debajo del escritorio porque digo, ya se me va a matar. Y tú dices, ay, qué lindo debe haber nacido alguien. Esto implica una emoción diferente. Y es exactamente el mismo estímulo. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, que nuestras emociones vienen a través de nuestra historia, de nuestra información personal, entonces empieza algo que es bien interesante, ¿no? Y es el punto de entendernos. Entonces, vuelvo otra vez a la historia. Ajá, pero ¿para qué me quiero entender? Para ser más amable conmigo.
para buscar ese objetivo principal de vida para mí, que es el amarme incondicional. Una persona hace como un par de meses me dijo, hay una pregunta por ahí que está rodando mucho, y es la pregunta de quién eres. Y la mayoría de las personas se queda así como que, y yo lo pensé un poco, y me quedé así, y le dije, en este momento, en este preciso instante te puedo decir que soy el gran amor de mi vida, y me siento orgullosa de eso. No sé si mañana lo voy a hacer, pero en este preciso instante soy el gran amor de mi vida. Y entonces, ¿qué me hace sentir esto? Primero, esa satisfacción de decir, mira, no sé si es el camino, pero se siente bonito. No sé si es la meta, pero me siento bien. He aprendido a decir no sin culpa. Ese no tan duro sobre esas personas complacientes. ¿Por qué? Porque mi vida fue muy, muy complaciente, con necesidades de quizás ser aceptada, de ser vista, de ser valorada a través de eso. Sí, yo estoy aquí. Mira, sí, yo te resuelvo y no importa lo que yo tenga que hacer, yo cada vez me sale mejor. No, sin excusas. Entonces, sí, ha sido un trabajo largo, pero si me preguntas a mí, ¿qué busco darle a las personas en este momento? Es, es esa visión de a dónde tenemos que, porque la gente piensa, tengo que arreglar esto para esto. Wow. No, discúlpame, es que tengo un cabello ahí que me tiene molestando el ojito. Yo digo, porque es aprender, mami. Entonces, este, vuelvo y te repito, yo creo que yo no puedo acompañar a nadie en un lugar donde yo no he ido. Esto me genera a mí mira, yo no sé si yo mañana voy a amanecer pensando que me amo, pero yo hoy me amo, ¿entiendes? Me amo incondicionalmente y soy el amor de mi vida, ¿entiendes? Y viene como el presente, ¿no? O sea, ¿cómo me Sí, siento en este en momento? el aquí y en el ahora. Fíjate Entonces, que te estoy escuchando y la ujú, forma de que pros procesas las emociones ujú, y cómo tu diálogo interno me dio un poco de gracia, porque sí es cierto, ¿no? O sea, siempre yo me acuerdo que de chiquita decían que era como el angelito y el diablito, sí, o el que te dice sí puedes y el que te dice no, no, eres no puedes, es imposible, estar soñando. Pero el darte cuenta sí. que aquí hay algo diciéndote lo negativo y algo diciéndote lo positivo, y estar consciente de lo que está pasando, te da porque Me da decirle: risa. "¿Y tú de dónde saliste? ¿Y tú de dónde saliste? ¿Y yo acá estoy?". Yo, mira, y esto lo estoy diciendo en un podcast. Créanme que no necesito medicamentos. Créanme que no, ese no es el punto realmente. Y de veras que a veces, a ver, ¿qué pasa con estas cosas? Yo no hago terapia con mi familia, o sea, yo no, o sea, ya para mí es una ley soy bien rígida en eso, yo no terapeo a familiares, a personas que estén muy cerca de mí, porque yo siento que puedo tergiversar a través de los afectos mi nivel sí, la coherencia con que yo puedo responder o no ante algo. Entonces, ahí lo dócil me va a doler si de repente le digo algo que no se me va, o de repente veo algo, ay, no lo voy a poder con esto. No, no, entonces, sencillamente no le hago terapia ni a mis hijos, ni a mi marido, ni a personas que con las que yo me siento vinculada emocionalmente, porque eso para mí es mucho respeto. Es muy entendible porque ahí vemos a las emociones, ¿no? O sea, ya estás Totalmente. envolviendo tus propias emociones y tal vez asumiendo cómo se sienten ellos, no Ujú. simplemente siendo el observador de la otra persona y sus emociones. Claro, en función de eso, yo siempre le digo porque las personas me dicen, de repente vienen para acá pensando que mira, yo vine para acá porque es que yo quiero que mi esposo cambie. No, eso no funciona así. En el momento que entiendas que eres tú la que tienes que trabajar, por qué te está pasando lo que está pasando, el poder mostrarle a las personas, o sea, primero no hay nada mágico, como hablamos, no hay nada mágico y hay que trabajarlo, hay que entenderse.
¿ok? El factor amor propio, el factor, ¿sabes qué? Vamos a avanzar sin juicio, vamos a jugar, a avanzar. Yo sé que incluso en mi terapia una de las primeras cosas de las cuales yo hablo es acerca de que no manejo la culpa, no manejo el victimismo, no juzgamos. Y algo que hace mucho ruido es que no trabajo el perdón. El perdón desde una perspectiva específica. ¿Por qué? Porque obviamente cuando yo me caigo porque alguien sin quererme perdón es totalmente acertado. Sí, no, no te preocupes. O sea, es ese perdón a través del juicio. Es el te perdono o no te perdono porque me hiciste daño o no me hiciste daño, porque tú hiciste algo. Cuando nosotros entendemos que nadie nos hace nada, que son circunstancias que se presentan, porque nosotros tenemos que, primero las vibramos por nuestros sistemas de creencias, por nuestra historia, por el compromiso de aprendizaje que traemos. Entonces tú ahí dices, "Ay, Dios mío, es muy fuerte el poder quizás transmitirle a alguien que el no juzgar es lo que más va a liberar el proceso, el no juicio, ese perdón a través de tú me hiciste o no me hiciste, no es válido, por lo menos en mi terapia. ¿Por qué? Porque nos hacemos responsables de lo que realmente nos está pasando. Entonces, como yo no voy a juzgar a nadie, yo no tengo nada que perdonarle a nadie. A mí, cuando yo escuché eso de ti, a mí literalmente dice, o sea, ¿cómo no vas a tratar el perdón? Y después, cuando te seguía escuchando, cuando te conocí, fue así como que tiene todo el sentido. Cuando yo estaba diciendo, tengo que perdonar a tal, a tal, a tal y a tal, yo me sentía literalmente Ujú. la víctima de todas Total. estas personas, siendo Ujú. que en realidad yo me había puesto en esos lugares un 90% de las veces, ¿no? Y vas Un y 100. a lo mejor Discúlpame, pero un 100. iba a excusarme con el 10%, pero ya me cachaste. Sí, sí. Entonces, cuando tú dices, a ver, cuando tú de repente tienes a esa pareja o tienes a esa madre, a ese padre, a ese hermano, a esa hermana, a ese novio, a ese esposo, a ese jefe, a esa mejor amiga, esas personas que están bien pegadas a ti y de repente hay procesos con ellos que tú dices, pero ¿y por qué me hizo esto? Me hizo tanto daño. Ya va. Vamos a ver, vamos a entender qué es lo que está pasando y lo primero que tenemos que hacer es hacernos responsables. Entonces sí, a veces es complejo. ¿Por qué? Porque tenemos que transitar los procesos para conocer una historia, de dónde parte lo que está partiendo, para poder, de dónde arranca lo que estás transitando, era la palabra, disculpa, para poder entender las bases de esto y realmente tomar el timón, porque aquí quien soluciona eres tú, aquí soluciono soy yo, si son las emociones mías, si son los procesos míos, pero a la final yo como terapeuta lo único que te digo es, mira, yo no voy a agarrar y voy a agarrar a tu mamá y voy a decir que todo lo que te pasa es culpa de tu mamá. Yo te voy a decir que tu historia tiene un basamento en esto y esto y esto, pero aquí la que lo tiene que trabajar es tú, ¿ok? O sea, y puede ser muchas veces muy duro, porque no todas las historias son iguales, a veces son historias muy, muy complejas, y de repente eso es complejo de entender. O sea, pero es que no tengo que perdonar. Incluso son hasta liberadoras. Porque yo tengo gente que me ha dicho, o sea que yo no tengo que perdonar a no sé quién. No, ¿por qué? ¿En serio? A mí todo el mundo me ha dicho que perdóname que te perdone, o perdónate y perdona. No, por lo menos la mía no. O sea, eso sí, te vas a hacer responsable de lo que te pasa. ¿Entiendes? Entonces la gente hace que, oh, Es otra forma muy diferente de ver las cosas. exactamente. Entonces eso vuela mucho la cabeza a las personas. Entonces, otra cosa que como te comenté, no hay soluciones mágicas. ¿Por qué? Porque el mundo de las emociones es infinito. Entonces, claro, los procesos de cada quien, yo no puedo decir, mira, habrá gente que
Tengo muchas personas, así como tú, que de repente han estudiado mucho, han leído mucho, ya, mira, vengo con Joy Dispensa y sé hacer esto y sé hacer aquello, de repente yo te volteo la historia y tú así que, pero hubo 3 4 cosas que te sumaron, y los otros y me suena igual a lo que ya sabía. Es válido, yo no tengo aquí una receta mágica loca, o sea, diferente totalmente. Hay mucho de mucho, pero sí, justamente ahí, y esas personas, no todas están en un corto tiempo. Hay gente, déjame ver si te lo expreso de esta forma. O sea, te hablo de las temporalidades, porque muchas de las personas dicen, ¿en cuánto tiempo yo voy a poder sanar esto? Yo no tengo idea en cuánto tiempo vas a tardar. Todo depende de uno. Totalmente, depende, hay múltiples factores que pueden acelerar o enlentecer el proceso de la terapia, pero justamente a lo que iba a hacer referencia con personas que tienen conocimientos como tú, es que tienden a quedarse enganchadas. Entonces es que déjame buscar qué más tengo que trabajar porque es así como que, es que esto está bueno, vamos a seguir trabajando, déjame buscar, ya yo sé qué es lo que pasa aquí y lo estoy trabajando, pero mira, déjame, entonces yo me río con eso porque es eso que hablamos en un principio hace bastante rato, que era esa hambre de conocer, esa curiosidad de, ok, ya me metí aquí y ya sé cómo se maneja esto, dame más, ese dame más tuyo de hace rato, ¿te acuerdas? Entonces, es esa parte que ya resolví esta parte, no sé, ¿qué te puedo decir? O sea, no quiero dar un ejemplo, pero, ajá, el tema con la maternidad. Ya lo vi, ya sé dónde viene, ya entendí, estoy procesándolo. Eso sí, nunca caigan en ya lo sé. El universo se encarga de darte unas pruebitas y te las pone, vuelve a poner enfrente en el momento que menos lo piensas. A lo que quería hacer referencia es que cuando tienes más conocimiento, tienden a engancharse más en la terapia. Entonces me dicen, ok, ya hice esto, vamos ahora. Y sí, es genial, es genial. Se hace. Ya fui a ya fui al niño interior, ya fui al tal y tal y tal. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Tengo que ir a otra terapia, ahora quiero hipnosis y ahora quiero hacer esto. Y me encontré tratando de seguir sanando y es muy lógico que si Ujú. quieres seguir sanando, adivina el universo, me empezó a seguir mandando cosas para sanar. Por supuesto, te Ya estás no pidiendo y se te está manifestando. Pero adicionalmente es maravilloso porque son oportunidades. Y si las estás viendo, eso es un logro súper importante. ¿Por qué? Porque yo creo que ese es de los primeros pasos más clave. Es poder decir, primero tengo un proceso que trabajar y verlo de frente para mí es de valientes. Esta conversación nos llevó a lugares que no pensamos que íbamos a llegar y tuvimos un poco de fallas, literalmente técnicas, que es muy raro que pasen, y está Mucha bien. energía, mucha energía. Totalmente, las cosas son como tienen que ser, Sí, literalmente. total. Al principio de mi podcast me estresaba mucho cuando me pasaban estas cosas, y ahora he entendido que las cosas pasan porque tienen que pasar. O sea, ya Absolutamente. tal vez teníamos que cambiar de tema, y un tema nos llevó al otro tema, y otro tema nos llevó al otro tema, y me encantó esta plática contigo, Carol. O sea, espero y no sea la única vez que te tenga aquí conmigo. No, para mí es un honor, cariño. De por sí, el simple hecho de que sea tu aniversario. El simple hecho, o sea, para mí ya es un gracias por darme esta oportunidad de compartir este momento tan especial en tu camino. Me encanta, de veras que sí. El darme la oportunidad de conocerte un poco más, de que me conocieras un poco más también, también eso para mí es invaluable, de veras que sí. Y bueno, como sabes, estoy a la orden, me encantaría que volver a verte en estos caminos. Totalmente, muchísimas gracias. Ilusiones, reencarnación, hipnosis, reiki. Dale, Hablamos tapa todo. de todo. Sí, hablé de cosas que nunca había hablado y es real, ¿ok? Es real. Muchas gracias por abrir tu corazón y tu sabiduría, totalmente. Y sé que para la siguiente vamos a hablar de neurociencia, porque sé que vas a traer muchísimo más ahora con este nuevo
estudio que estás haciendo. Me encanta esa curiosidad, me encanta, Y por eso seguiré, y estamos seguiré, y hablando de seguiremos. curiosidad. Seguiremos, seguiremos. Qué emoción, qué emo muchísimas gracias, Caro, por estar aquí No, conmigo. un placer. Fue divino, de verdad, fue un rato largo, pero se fue súper, o sea, ni cuenta me he dado de cómo pasó, de veras que sí, y eso va en lo rico que ha sido, definitivamente. Gracias nuevamente, gracias, gracias, gracias por tu tiempo, por haber puesto tu ojito en mí. Muchas Y gracias por generar. haberme estado en mi camino, pero quiero que terminemos con un mensaje, algo que te salga del corazón, algo para este nuevo año de mi podcast, que estoy muy emocionada, obviamente. Oh, sí. Wow, a ver. Vamos a tomar el punto de las emociones. Yo creo que de las emociones, pues me parece que es como el santo grial de todos nosotros, ¿no? Esa parte de nosotros que siempre vamos a tener que trabajar y ver y son como la chispa de todo el camino. Primero, no nos reprimamos, o sea, no reprimamos las emociones, vívanlas, vamos a vivirlas, vamos a entender que cada una de ellas despliega mucha información de nosotros, empezar a ver esa información que despliegan, pero por encima de todo, entender que nuestra ruta nos debe llevar al amor incondicional por nosotros mismos. No se juzguen, no seamos tan duros con nosotros mismos, háblense de la mejor forma, así como le hablarían a esa persona, a ese ser que aman mucho. Intenten hablarse a sí mismos de esa misma forma y, ay, crean en la humanidad. Ese es el mensaje. Sí, 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 desde el amor crean en la humanidad, porque yo sé que mientras más creamos, mejor va a ser. Gracias, cariño mío, infinitos, infinitos agradecimientos. Muchísimas gracias, hermosa. Bye, bye.